Capítulo 28. Emprendió su viaje y llegó a tierra de Oriente, donde estaba Labán, hermano de Rivka. Se quedó con él y lo sirvió por Raquel, su hija, durante un septenario, ¿verdad? Trabajó por Raquel 7 años. En el año primero del tercer septenario le dijo: dame mi mujer por la que te he servido 7 años. El hombre como lo... Pobrecito, esa noche. Respondió Labán a Jacob: te daré tu mujer. Labán preparó un convite. Esa palabra sí me da risa, ¿no? Labán preparó un convite. Tomó a su hija mayor, Lea, y se la dio a Jacob por mujer, otorgando a Lea su esclava Zilpá como sirvienta sin que Jacob lo advirtiera, pues imaginó que era Raquel. Recuerden, se dice en el judaísmo, por si algo, o sea, ahora dije el libro Las leyendas de los judíos, es un muy buen libro, son 4 volúmenes, pero yo creo que se puede conseguir en un solo libro gigante, pero es muy bueno, muy interesante. Repito, tiene mucha tradición, pero sea como sea, a mí me gustó muchísimo leerlo. Y es alguien que agarró de un montón de lugares e hizo ese libro, por si algo. Entonces hay de todo un poco. O sea, información de muchas otras fuentes. En este caso se habla de que Lea y Raquel eran hijas de una mujer, la esposa de Labán, y Zilpa y Bilhá eran hijas de una esclava de Labán, con Labán. Entonces Labán habría tenido esas hijas, se dice Bilhá y Zilpá, como una esclava, y por eso permanecían como esclavas, y se las dio como esclavas a Raquel y Lea. Después se convirtieron en esposas, o se podría decir concubinas, si ponemos a Lea y Raquel como las principales esposas. Tranquilo. Dice: Labán preparó un convite, tomó a su hija mayor, Lea, y se la dio a Jacob por mujer, otorgando a Lea su esclava Zilpá como sirvienta sin que Jacob lo advirtiera, pues imaginó que era Raquel. Jacob fue a ella y resultó que era Lea. Jacob se enojó con Labán y le increpó: ¿por qué has obrado así conmigo? ¿Acaso no te serví por Raquel y no por Lea? Lea: pero aquí estoy. Me imagino que lo haya hecho en privado. ¿Por qué me has defraudado? Toma tu hija, que yo me voy, pues has obrado mal conmigo. Imagínese también para él qué difícil, después de haber dicho que se había mantenido apartado por todo ese tiempo, tiene relaciones con ella y no era ella. Decir: acabo de entregar todo a la que no era. Claro, sí era, ¿verdad? Porque Yahweh lo había indicado, pero Jacob no lo sabía. Jacob se enojó con Labán y le increpó: ¿por qué has obrado así conmigo? ¿Acaso no te serví por Raquel y no por Lea? ¿Por qué me has defraudado? Toma tu hija, porque yo me voy, pues has obrado mal conmigo. Jacob prefería Raquel a Lea, cuyos ojos estaban enfermos, aunque era muy hermosa, al tiempo que Raquel tenía bellos ojos, buen aspecto y era muy hermosa. El problema eran los ojos. Pero vean que en particular, que así como Yitzhak tenía ceguera, ella tenía una enfermedad en los ojos. Jacob entra y se aprovecha de esa ceguera, y ahora la que tenía un poco de ceguera se aprovecha de Jacob. Jacob prefería a Raquel a Lea, cuyos ojos estaban enfermos, aunque era muy hermosa, al tiempo que Raquel tenía bellos ojos, buen aspecto y era muy hermosa. Respondió Labán a Jacob: no puede ser así en nuestra tierra, casar a la menor antes que a la mayor. Pero qué molesto, me imagino. ¿Y por qué no me dijo antes? Para ver si la aceptaba, a ver qué hacía. Pues no puede ser así en nuestra tierra, casar a la menor antes que a la mayor. No estaría bien hacerlo, pues está establecido y escrito en las tablas celestiales que no se dará a la hija menor antes que la mayor, sino a esta primero y luego a la menor. Al hombre que hiciere tal, le anotarán a su cuenta la falta en el cielo, no siendo justo el que hace tal cosa, pues es mala acción ante el soberano. Y tú ordena a los hijos de Israel que no hagan eso, y no tomen ni den a la hija menor sin anteponer la mayor, pues es muy malo. Dijo Labán a Jacob: que pasen los 7 días de la boda de esta,
y yo te daré a Raquel para que me sirvas otros 7 años apacentando mis ovejas como hiciste el primer septenario. Entonces ahí dijo, si hago esto voy a tener un empleado 7 años más. Entonces voy a darle la que no era para que quiera trabajar por la otra vez. Entonces al final terminaría trabajando 14 años por Raquel. Imagínense el esfuerzo y el amor como para decir, trabajo 14 años por ella. Porque recuerden que había que dar una dote. En Yashar vemos que cuando él iba para allá llevaba riquezas, pero llegó un hijo de Esaú y lo iba a matar. Y Jacob le dijo, no, déjese todo, guarde mi vida, déjese todo. Y así lo hizo, porque era un buen, no era tan malo ese descendiente de Jacob, ese descendiente de Esaú, como lo era Esaú. Entonces él llegó sin nada, él llegó ahí sin riquezas, y por eso él dijo, ¿verdad? Porque normalmente se daba una dote por la esposa, tenía que pagar algo, él dijo, no tengo nada que dar, entonces voy a trabajar por ella. Mi trabajo será lo que se tomará como dote, lo cual también se confirma o se conecta con el último, viniendo sin nada al venir como hijo pródigo, perdiéndolo todo como el hijo pródigo, ¿verdad? Recuerdan que el hijo pródigo lo perdió todo con rameras y demás, sería el último en el error con la doctrina falsa y demás. Pero Yahweh es el que lo bendice, puesto que él trabaja para Yahweh por los pocos y los muchos, Raquel y Lea. ¿Está claro? Entonces viene a trabajar por esos dos grupos, esas dos congregaciones. Por eso dijo el buen pastor, conoce sus ovejas lo conocen. Y después dice, pero tengo otro redil que tengo que atraer, ¿verdad? Los pocos y los muchos. Israelim, gentiles, Raquel y Lea. Entonces por eso tenían que ser dos, por eso tenía que trabajar por ellas, por eso no traía nada con él, porque todo eso tiene que ver con el fin de los tiempos, cuando por la apostasía no tendríamos nada de verdad, y habría que trabajar para alcanzarla, y así el último obtener a las dos esposas, las dos congregaciones. Las dos, Silpa y Bilá, vendrían siendo como las naciones. Por otro lado, recuerden que 3 representa a los muchos. Entonces se puede ver como Raquel, los pocos, Lea, Silpa y Bilá, los muchos. Por los pocos, exacto. Como viene por los muchos Yahushua, Lea. Yahushua viene de Yahudá. Yahudá vino de Lea. El que lea, entiende. Entonces, Yahushua dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. Por eso también Yahushua vino a cerrar con la semana 69 de Daniel, o sea 7 años, la semana 69, los 7 años, y el último viene a cerrar con la semana 70, 7 años, 3 años y medio de ministerio, 3 años y medio de ministerio, hacen 7 también. Sí, según algunos escritos, Lea convenció a Raquel, diciéndole parte de lo que acaba de decir aquí, que no se puede dar a la mayor antes que la menor. La convenció, por no es, sí, la hizo sentir suficientemente mal como para que Raquel dijera, está bien, yo voy a permitir que esto suceda. Según el judaísmo, Raquel estaba metida en el closet cuando entraron a la alcoba nupcial, por si él decía algo, le preguntaba algo, que Raquel respondiera. Aunque yo me imagino, era hablando con la mujer aquí, pero ¿por qué suena allá? Te amo, yo también. Sí, qué raro, sí, es la voz de Lea, pero el cabello de Raquel. Son los ojos de Lea. También recuerden que esa boda la hicieron a oscuras para que no se diera cuenta de con quién se estaba casando. Y los de ahí, o burlándose o tratando de ayudarle, estaban cantando una canción donde decían Lea, Lea, Lea. Y él, qué raro. Y después fue que le dijeron, nosotros le dijimos que era Lea. Sí. También, ¿verdad? Eso muestra lo que he mencionado con respecto a los nombres. Cuando uno invoca a otro, se casa con otro. Y la gente dice, no, pero no importa, el nombre no importa. Pues ahí él se casó con Lea y quedó con Lea. No es como que se casó con Lea y después dijo, no, pero yo había hecho con Raquel, vaya Lea. No, tenía que casarse ahora con Raquel después, y el matrimonio con Lea se mantenía. Entonces dijo Labán a Jacob, que pasen los 7 días de la boda de esta, ¿verdad? 7 días de boda, fiestón. Y yo te daré a Raquel para que me sirvas otros 7 años apacentando mis ovejas como hiciste el primer septenario.
Cuando pasaron 7 días de la boda de Lea, Labán dio a Raquel a Jacob para que le sirviese otros 7 años, otorgando a Raquel como sirvienta a Bilhá, hermana de Zilpá. Ajá, 7 días después. Y también qué duro, ¿verdad? Me imagino Lea. A los 7 días ya está casándose con otro. Claramente, ¿verdad? Vemos que tuvo más hijas, más hijos Lea que Raquel. Entonces Yahweh también la bendijo. La multiplicó por decirlo así, el sacrificio que tuvo que hacer al ver a Jacob más enamorado de Raquel. De fijo, Jacob llegó a amar a Lea, pero era más grande el amor por Raquel. Al tener tantos hijos Lea y Raquel no, hizo que, o sea, lo que sucede cuando viene Rubén con las mandrágoras y le alquila a Jacob por una noche a Lea, y ahí nace ya los últimos hijos de Lea. Eso parecería indicar que Raquel no amaba tanto a Jacob como Jacob amaba a Raquel, por lo que preguntaba usted ahora. Parecería, pero también hay que entender que ella lo que quería era tener hijos, entonces estuvo dispuesta a que su esposo, que se mantenía con ella, estuviera con Lea con tal de ella poder dar a luz, porque su deseo era dar a luz, porque también ella decía, como soy la que más ama, pero de tanto hijo que le da Lea va a terminar amándola más a ella, y más el hecho de que ya Lea llega a tener 6 hijos, Bilhá tiene 2, Zilpá tiene 2, y ella dice de ahí, si tengo menos hijos que Lea y menos hijos que las sirvientas, voy a estar como menos incluso que las sirvientas. Entonces estaba desesperada por tener hijos y por eso pidió las mandrágoras de Rubén, porque las mandrágoras ayudan a quedar embarazada. Entonces ella lo que quería era dar a luz, porque entendía la importancia de eso y quería hacer eso por Jacob, también porque de ahí vendrían las tribus, por ende era muy importante. Otro punto, ya, güey, parece que está diciendo. ¡Ey! Entonces, por otro lado, vamos a ver. Así, se dice, Lea ya estaba embarazada por 7ª vez. Según el judaísmo, le iban a hacer otro niño que iba a ser otra tribu. Pero cuando vio que Raquel solo tenía a Yosef, oró a Yahweh y dijo, Padre, por favor haz algo, porque si ella llega a tener solo un hijo, yo 7 y las siervas 2 cada una, ella va a estar mal y la van a ver mal. Entonces Yahweh convirtió al bebé que tenía dentro en una niña, y eso fue Dina. Y después a Raquel le dio a Benjamín. Entonces 2 y los 6 de Lea más Dina. Y después a través de Yosef tuvo a Efraín y Menashe. Y como Yosef recibió la primogenitura que perdió Rubén, entonces tenía doble porción. Esos 2 hijos entraron como tribus. Entonces básicamente de Raquel vinieron 3 tribus. Estamos Benjamín, Efraín y Menashe. Al final más que los de las sirvientas, Bilhá y Zilpá, o concubinas, diría mejor, porque sí llegaron a obtener un lugar mayor que siervas. Y sirvió de nuevo 7 años por Raquel, pues Lea le fue dada sin más. El soberano abrió el seno de Lea, que concibió y parió a Jacob un hijo, al que llamó Reubén. Reubén significa vean al hijo. Vean al hijo. También lo traducen como he aquí un hijo, pero Reu es ver. El 14 del mes 9 del tercer septenario. Hoy me gustaría poner en el calendario, ¿verdad?, cuando nació cada uno. Al que llamó Rubén el 14 del mes 9 del tercer septenario. Pero el seno de Raquel estaba cerrado, pues el soberano vio que aborrecía a Lea, mientras que ella era amada. Entonces Yahweh vio que Jacob no estaba muy contento con Lea, amaba a Raquel. Entonces Yahweh, para traer un balance, abrió el seno de Lea, para que así él le agarrara amor. Y claramente la aborrecía porque se había sentido burlado, ¿verdad?, cuando lo casaron con ella.
Jacob fue de nuevo a Lea, que concibió y le parió otro hijo, al que puso de nombre Shimón, el 21 del mes 10 del año tercero de este septenario. Shimón significa escuchado. Ella como era aborrecida, oraba mucho a Yahweh para poder darle hijos a Jacob, buscando ser amada por esos hijos, ¿verdad? Tristemente suele suceder que mujeres tratan de mantener a un hombre quedando embarazadas y muchas veces no sirve. Sucede lo contrario, porque es una forma como de atraparlo y no se siente bonito. Entonces, cuando tiene al primer hijo, le pone, vean al hijo, ¿verdad? Como vean, ahora sí me va a amar mi esposo. Después tiene este otro, escuchado, porque ella dice, me escuchó Yahweh y me dio otro hijo, porque ella seguía orando. Dice el 21 del mes 10. Del año tercero de este septenario. Jacob fue de nuevo a Lea, ¿verdad? Entonces tenía que ir a Lea porque Raquel no daba luz. Que concibió y le parió un tercer hijo, al que puso por nombre Leví, a primeros del primer mes del año sexto de este septenario. Qué curioso, porque en ese mes se levantó el Mishkan, que era donde servirían los descendientes de Leví, y Yahushua vino como el sumo sacerdote. Leví es el sacerdocio terrenal. Ahí en Leví, Leví se interpreta como adhesión, ¿verdad? Adherir, o corona. Ella, cuando llegó este hijo, ¿verdad? Dijo que Yahweh me añadió otro hijo, me adhirió, por decirlo así, porque añadir se conecta también con Yosef. Un hijo más, ¿verdad? Ella pensaba que ya iba a ser amada por su esposo, por eso también corona, como ya coroné. Volvió Jacob a ir a ella y concibió y le parió un cuarto hijo, al que puso de nombre Yahudá, el 15 del tercer mes del año primero del cuarto septenario, o sea en Shavuot. El 15 del tercer mes, para Shavuot, nació Yahudá, que es de donde vino Yahushua, quien nos dio el espíritu apartado en ese mismo día, Shavuot. Buen punto, ¿verdad? En el tercer mes es la constelación de Géminis, los gemelos. En la falsedad los llaman Pollux y Castor. Representan al primero y al último, uno celestial, uno terrenal. Según esa historia de Pollux y Castor, uno era hijo de un poderoso con una mujer y el otro era hijo de esa mujer con un hombre. Entonces representaría al hijo del hombre. Uno tenía poderes, el otro no, etcétera, etcétera. Pero eso son la constelación de Géminis, que representan primero y último. También dice la escritura, ¿verdad? El amor fraternal, los hermanos, cuán hermoso es que estén juntos, los amigos, compañeros, y como en Shavuot hay que reunirse, y eso fue lo que trajo la Ruach, para unir. Entonces, al que puso de nombre Yahudá, Yahudá significa alabaré a Yahweh, el que alaba, o la alabanza del que causa la existencia. Entonces, cuando llegó el cuarto hijo, ella dijo, ya no voy a seguir pidiendo el amor de Jacob a través de hijos, ahora alabaré a Yahweh. Entonces le puso Yahudá, porque alabó a Yahweh, porque le había dado 4 hijos, mientras Raquel no había tenido ni uno. Dice, a todo esto Raquel tenía celos de Lea, porque no paría, y decía a Jacob, dame hijos. Qué duro. Recuerden que, bueno, aquí me voy a adelantar. Recuerden que Sara era estéril. Yahweh le prometió a Abraham, de fijo Abraham oró, pero Yahweh le prometió a Abraham que daría a luz Sara y dio a luz a Yitzhak. Rivka también. Yitzhak ora por ella y Yahweh abre su seno y da a luz a Esaú y Jacob. Ahora, curiosamente, Lea tiene hijos facilito. No es porque fuera mala, pero es porque no era muy amada, en parte, ¿verdad? Y por eso Yahweh le dio esa bendición. Pero ahora vemos a Raquel, que está en la misma situación que Rivka y Sara, que era la que Jacob quería de primera. Entonces estaría Sara, Rivka, Raquel, las 3 estériles, que necesitaban de un milagro para dar a luz.
Pero tristemente también esto parece mostrar un poco de error en Raquel al decirle a Jacob, dame hijos, en vez de decirle a Yahweh, Padre, por favor, podrías darme hijos, ¿verdad? No está en Jacob el darle hijos, está en Yahweh. El hombre hace lo que puede, es Yahweh el que decide. Y también, que creo que es lo que está por decir aquí, porque sí, Jacob amaba a Raquel, pero por esta salida, dame hijos, le habló un poco duro, porque Jacob dice, es que no soy yo el problema, Lea ya ha tenido 4 hijos míos, por ende el problema está en vos, sos vos la que no puedes dar a luz, entonces debería orar. Ese sería el punto de lo que Jacob le dice, pero leo a continuación. Jacob le respondía, ¿soy yo quien te priva del fruto de tu vientre? ¿Soy yo quien te ha abandonado? Cuando vio Raquel que Lea había parido 4 hijos a Jacob, Reubén, Shimón, Leví y Judá, le dijo, ve a mi esclava Bilá, que conciba y me para un hijo. Y ahí dice, sí, ahí me para un hijo, ¿verdad? Y me dé un hijo. Entonces vean que Raquel, al ser estéril como lo era Sara, toma la misma decisión de Sara y le dice, toma a mi esclava, a Bilá, y dame un hijo a través de ella, como hizo Sara con Hagar. ¿Estamos? Entonces vemos aquí, esto es un sacrificio inmenso de la esposa, de la mujer, el permitir esto con tal de tener un hijo, porque sabe la importancia del hijo. Ve a mi esclava Bilá, que conciba y me para un hijo. Y le dio a su esclava Bilá como mujer. Fue a ella, concibió y le parió un hijo al que llamó Dan. Qué particular, ¿verdad? Porque Dan es la tribu que es sacada al final. En Apocalipsis no se menciona la tribu de Dan. Todo indica porque es de Dan que sale aquel que va a hacer que muera el último. La serpiente junto al camino que muerde los talones del caballo y hace que el jinete caiga para atrás, dice Génesis 49. Dan significa juez. Hay quienes dicen que los verdaderos israelitas que tienen control en el mundo y que se aprovechan del mundo, o sea, recuerden que la mayoría son falsos, ¿verdad? Falsos Yahudim, los judíos, pero entre esos hay algunos que sí son los que controlan el mundo, y hay quienes dicen que vienen de esta tribu. Por eso su nombre es juez. Juzgan a la tierra y lo han hecho de mala manera, y por eso pierden el tener el nombre entre las 12 tribus de Apocalipsis 7 y 14. Ahora, yo considero que una persona que sea de la tribu de Dan, si se arrepiente de todos sus pecados, busca a Yahweh a través de Yahushua, puede llegar a ser parte, simplemente entra como alguna otra tribu. Y no dudo que haya mezcla de tribus desde que se dio el exilio y demás, como para que incluso en carne puedan ser de otra tribu, no solo de una. Exacto, ¿verdad? Porque Dan aquí estaría comparado con Ismael. Ismael vino de Hagar y se convirtió en un problema para el pueblo, para Yitzhak y después el pueblo. Y ahora sale Dan, que se va a convertir en un problema para el último, que es como Jacob, y para el pueblo. Entonces sí sucede lo mismo, y sería, o sea, la razón, o sea, más posible sería, ¿verdad?, por no confiar en Yahweh y orar para que fuera Yahweh a través de Raquel, sino darle a la esclava. Viene siendo un deseo de cumplir, un deseo de servir a Yahweh, un deseo de dar a luz o de tener hijos, pero debió enfocarse primeramente en la fe en Yahweh. Entonces viene Dan de esa primera, de esa unión entre él y la esclava Bilá. Al que llamó Dan, entonces le llamó Dan porque dijo, Yahweh ha juzgado y me juzgó como justa para tener un hijo. Entonces por eso le puso juez. El 9 del mes sexto, el 9 que sería de Elul, el 9 del mes sexto del año sexto del tercer septenario. Mes sexto, año sexto y el 9, damos vuelta, 666. Dan, del tercer septenario. Jacob volvió a ir a Bilá, que concibió y parió otro hijo a Jacob, al que Raquel dio el nombre de Naftalí, el 5 del mes séptimo del año segundo del cuarto septenario. El 5 del mes séptimo. Qué interesante, Naftalí significa mi lucha. Entonces ella le puso Naftalí porque dijo, he luchado y he ganado, porque ya ahora tiene un segundo hijo, pero a través de Bilá. El 5 del mes séptimo, en ese tiempo, eso sería la mitad de los 10 días de los 2 testigos en cárcel.
donde van a ser probados, y va a ser una lucha. Naftalí, mi lucha. Cuando vio Lea que ya no paría, tomó a su esclava Zilpa y se la dio a Jacob por mujer. Estas mujeres, ¿verdad? No, como que no tengo más, venga, vaya. Era la pura competencia. Jacob enojado. Ay, mujeres, estas, ok, vamos. Cuando vio Lea que ya no paría, tomó a su esclava Zilpa y se la dio a Jacob por mujer. Esta concibió y parió un hijo, al que Lea puso el nombre de Gad. Vean eso, los dos, el primero de allá, Dan, y ahora el primero con la Zilpa, que era la de Lea, Gad, que es el nombre del falso Elohim de la fortuna, a quien adoran en inglés con ese mismo nombre, Gad. En el caso de ella dijo: fui afortunada con un hijo más. Entonces le puso fortuna. Esta concibió y parió un hijo, al que Lea puso el nombre de Gad, el 12 del mes octavo del año tercero del cuarto septenario. Él volvió a Zilpa, quien concibió y le parió un segundo hijo, al que Lea llamó Asher. Vean cómo de Zilpa, una esclava, vinieron Gad y Asher. Como Gad y Asherá, ¿verdad? Dios y María. Una parte de la falsedad que vendría a engañar al pueblo. Y me refiero a los nombres, no a las personas, por si algo. Al que Lea llamó Asher, ¿verdad? Porque ella se consideró feliz. Asher significa feliz. Este volvió a Zilpa, quien concibió y le parió un segundo hijo, al que Lea llamó Asher, el 2 del mes 11 del quinto año del cuarto septenario. Jacob fue a Lea, que concibió y le parió un hijo, al que llamó Yisachar, el cuarto del mes quinto del año cuarto del cuarto septenario, y lo dio a una nodriza. Yisachar significa recompensa, hay recompensa. Entonces Lea dijo: Yahweh me ha recompensado porque le di a Zilpa y ahora me dio otro hijo a mí. ¿Verdad? Ese sería el quinto de Lea, más los dos a través de Zilpa, ya serían 7. El cuarto del mes quinto del año. Dice entonces: fue Jacob de nuevo a ella, que concibió y parió a 2, hijo e hija, poniendo al hijo Zebulón y a la hija Dina. El 7 del mes séptimo del año sexto del cuarto septenario. Zebulón y Dina. Zebulón significa lugar exaltado. Dina significa también juicio. Poniendo al hijo Zebulón y a la hija Dina el 7, perdón, sí. Poniendo al hijo Zebulón y a la hija Dina el 7 del séptimo mes del año sexto del cuarto septenario. Entonces ella ahí dijo: Yahweh ha juzgado, porque ya tuvo un montón de hijos y me ha puesto en un lugar exaltado entre las esposas de Jacob. Y el soberano se complació de Raquel y le abrió el seno. Y Raquel: no, ya no quiero. Y el soberano se complació de Raquel y le abrió el seno. Concibió y parió un hijo, al que llamó Yosef, a primeros del cuarto mes del año sexto de este cuarto septenario. Vean qué interesante, un par de cosas aquí. Una, bueno, que cuando dice primeros, sí se refiere al primer día, porque ya todos los ha dicho el día exacto. Esta es la única vez que dice primeros y por ende primero. O sea, el primer día del cuarto mes del año sexto. Curiosamente, el cuarto mes es el que desde Babel llamaron Tamuz. Y el último viene a morir para deshacer la apostasía en la que adoran a Tamuz como Jesús. También en el cuarto mes, que es el que se conoce, ¿verdad?, la constelación de Cáncer, habría sido ahí cuando adoraron el becerro de oro. Y el último viene a pagar por la apostasía, que es la adoración del becerro de oro. Por eso viene como un becerro, el descendiente de Yosef. Yosef y Efraín son representados por el becerro. Entonces,
curioso que nace en ese mes en el que adorarían al becerro de oro, cuando sería él, un descendiente de él, el que pagaría por el becerro de oro. ¿Se acuerdan que les he dicho? Ustedes han visto, o sea, obviamente la constelación tiene su forma, pero normalmente el símbolo o el signo de Cáncer lo dibujan, qué bonito, así, curiosamente, ¿verdad? Que se supone que son las dos tenazas, pero se puede ver como el sol y la luna moviéndose sobre la tierra. Y fue el tercer día de este mes en el que el sol y la luna se detuvieron, por orden de Yahushua, descendiente de Yosef. ¿Estamos? El 3 del cuarto mes se detuvo el sol y la luna por un día entero. Y la prueba de eso, considero, y me pareció a mí una revelación poderosísima de Yahweh, bendito sea, cuando estuve estudiando el calendario para llegar a ya tener un calendario verdadero, el calendario verdadero, fue que el cuarto mes, de los 12 meses, el cuarto mes es el único que tiene un día más. Todos los meses tienen, digamos, el sol está en la constelación 30 días, 30 días, 30 días. Bueno, por si algo era, recuerden que hay uno extra cada 3, pero todos los meses son de 30 originalmente. Entonces, este mes tiene un día extra que habría sido cuando se detuvo el sol y la luna, que se estiró, por decirlo así. Entonces, el descendiente de Yosef pararía el sol y la luna, que se conecta con la constelación de ese día. La constelación es como un redil. Ahí vendría el buen pastor de Yosef, que nació el primero del cuarto mes. Decía después: por los días en que nació Yosef, dijo Jacob a Labán: dame mis mujeres e hijos para ir con mi padre Yitzhak a hacerme una casa. A hacerme una casa, ¿verdad? Una congregación, hacerse un templo, etc. También vean que es cuando nace Yosef. ¿Por qué? Porque él sabía, proféticamente se le había revelado que sería un descendiente de Yosef, o Yosef, el que destruiría a Esaú. Entonces él dice: ya nació Yosef, ya se cumplió, ya ganamos. Entonces podemos volver a casa y Esaú no nos va a destruir. ¿Sí me explico? Entonces en su mente, al haber nacido Yosef, ya puede volver a casa, y por eso le dice a Labán: deme todo que me voy. No se espera tener al número 12, a Benjamín. Por los días en que nació Yosef, dijo Jacob a Labán: dame mis mujeres e hijos para ir con mi padre Yitzhak a hacerme una casa. He cumplido los años en que he servido por tus 2 hijas y me voy a casa de mi padre. Respondió Labán a Jacob: quédate conmigo por tu salario, sigue apacentando mi rebaño, ¿verdad? Como buen pastor. Pero vean, ¿se acuerdan que el hijo pródigo se va del padre y termina apacentando cerdos? Misma representación aquí. Eran ovejas, pero estaba apacentando para Labán, no para Yitzhak, no para sí mismo, no para Yahweh, sino para Labán, que representa a Lucifer. Labán significa blanco, así como Lucifer se hace pasar por ángel de luz. Labán se hacía pasar por bueno, pero era un impío que quería esclavizar y controlar a Jacob. Entonces lo tiene ahí de pastor, como si fuera el último siendo pastor, pero en la falsa doctrina. Y él busca huir y no lo dejan hasta que logra hacerlo, escapándose para construir su casa, la congregación verdadera. Quédate conmigo por tu salario, sigue apacentando mi rebaño y toma tu salario. Pactaron entre ellos que le daría como paga tanto los corderos como los cabritos moteados o manchados que nacieran, sirviéndole esto de recompensa. Ok, corderos y cabritos. Recuerdan que a él le tocaban los manchados. Claramente eso representa como lo vil del mundo, los que tienen mancha. Él quería los puros, los apartados. Pero recuerden, bueno, es que aquí ya se va a acabar, voy a leerlo. Todas las ovejas parían crías moteadas o con marcas o manchas abigarradas, y volvían a parir de la misma forma, siendo toda cría señalada de Jacob y las no señaladas de Labán. Entonces vemos en Génesis que cuando Labán le dice esto, ¿verdad? Las mías van a ser las blanquitas, las puras, las suyas van a ser las manchadas. Obviamente una mancha en una oveja, en el sentido de
color pues, no es nada. Él toma esas ovejas y Yahweh le revela de alguna manera que hiciera algo, y lo digo así porque en el sentido que de fijo la idea vino de Yahweh, que agarrara 2 varas y les arrancara una porción, o sea, de la, ¿cómo se llama? Sí, la piel, la corteza, la corteza del árbol, y que dejara líneas con corteza, sin corteza, con corteza, sin corteza, y las puso así enfrente de donde iban a beber agua las ovejas y los cabritos. Entonces cuando las ovejas y los cabritos iban a beber, que era ahí mismo donde daban a luz, por estar viendo los diferentes colores que habían en las varas, daban a luz a ovejas con diferentes colores. Entonces cuando Labán ve que está teniendo todas las ovejas manchadas y por ende son de Jacob, Labán le dice, ¿qué le parece si cambiamos ahora? Ahora las suyas son las blancas, las mías son las manchadas. Entonces Jacob, claro, ¿cómo no? Quita las varas y van las ovejas y empiezan a dar solo blancas, solo de un solo color. Y así era como ponía y quitaba las varas, y esa era la vara que hacía para poder tener las suyas. Qué varas. Entonces dice, todas las ovejas parían crías moteadas o con marcas o manchadas abigarradas, o con manchas abigarradas, y volvía a parir de la misma forma, siendo toda cría señalada de Jacob y las no señaladas de Labán. Se multiplicó sobremanera la propiedad de Jacob, que adquirió vacas, ovejas, asnos, camellos, siervos y siervas. Labán y sus hijos tuvieron envidia de Jacob, ¿verdad? Como suele suceder. Lo vimos ahora en Gerar con Yitzhak y en otros momentos en que Yahweh prospera a alguien, y aquellos que decían ser amigos, aquellos que decían ser familia, como en este caso Labán y sus hermanos, sus hijos, perdón, los hijos de Labán, empezaron a ver a Jacob, que primero lo llamaban hermano, ahora como con envidia, querían lo que él tenía. Entonces dice, Labán y sus hijos tuvieron envidia de Jacob, y quitando sus propias ovejas de su cuidado, lo acechaban con mal propósito. Entonces le empezaron a robar.